Buenos días, hoy les voy a hablar acerca de la neuralgia del trigémino. Vamos a hablar acerca de la anatomía del nervio trigémino, la definición de la neuralgia del trigémino, sus criterios diagnósticos, epidemiología, la teoría epileptogénica, etiología, síntomas, diagnóstico, tratamiento y un caso clínico. Primero que todo, hablando acerca de la anatomía del nervio trigémino, tenemos que este va a ser un nervio que tiene una función mixta, pero tiene un predominio de la función sensitiva. Sus dos primeras ramas, que son la oftálmica y la maxilar, que van a tener una función meramente sensitiva, y la rama mandibular, que va a tener predominantemente una función motora. Estos van a controlar principalmente la musculatura de la masticación y la sensibilidad facial, y la función sensitiva del trigémino va a estar conformada por fibras aferentes somáticas que van a conducir los impulsos exteroceptivos, como las sensaciones táctiles de propiocepción y dolor de los 2/3 anteriores de la lengua, de los dientes, de la conjuntiva ocular, de la dura madre y de la parte ectodérmica de la mucosa bucal, también de la nariz y senos paranasales. Y las ramas motoras del nervio trigémino, que van a estar encargadas de dar inervación a los músculos masticadores, además al tensor del tímpano, al miloioideo y al digástrico. Y su ganglio sensitivo, que es el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, que este se va a sentar en la depresión de la fosa craneal media, que se le llama Kabun de Meckel. El nervio trigémino vamos a tener que que se va a originar de la cara anterior de la protuberancia, su raíz motora, que va a emerger de las fibras más gruesas, y su raíz sensitiva, que va a ser las fibras más delgadas. Estos van a salir de la parte anterior de la cara anterosuperior del peñasco, y el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, que solo va a emitir la raíz sensitiva de este nervio. Tenemos que las ramas principales del nervio trigémino van a ser el nervio oftálmico, que es puramente sensitivo, el nervio maxilar, que es sensitivo, y el nervio mandibular, que tiene la función sensitiva y motora. Tenemos que el nervio oftálmico va a salir por el cráneo por la fisura orbitaria superior, y este va a discurrir por el techo de la órbita, dando sus ramas nasal, frontal y lagrimal. Este nos va a conducir la información sensitiva de cuero cabelludo, de la región frontal, del párpado superior, de la córnea, de la nariz, de la mucosa nasal, senos frontales y algunas partes de las meninges. Luego tenemos el nervio maxilar, que es la segunda rama del nervio trigémino, que este va a salir por el agujero redondo mayor para pasar a la fosa pterigopalatina, en la que se va a dividir. Esta nos va a conducir la información sensitiva del párpado superior y de las mejillas, también del dorso y de la punta de la nariz, del labio superior, de los dientes superiores, de la mucosa nasal, el paladar y el techo de la faringe, y de los senos maxilar, etmoidal y efenoidal. Y la tercera rama, que va a ser el nervio mandibular, que va a atravesar el agujero oval para llegar a la fosa cigomática y dividirse. Esta va a conducir información sensitiva del labio inferior, de los dientes inferiores, de las alas de la nariz y la barbilla, y de dolor y temperatura de la boca. La sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua va a acompañar a una rama de este nervio, que es la lingual, aunque estos tipos de fibras nerviosas luego se van a desviar para formar parte del nervio facial. Y aquí tenemos el ganglio trigeminal o de Gasser. Ya hablando acerca de la neuralgia del trigémino, en su definición, esta es un cuadro caracterizado por un dolor muy intenso que es de tipo lancinante. Este va a tener un comienzo paroxístico, una duración de segundos o minutos, puede ir desde 5 a 20 segundos la duración de este dolor, y a menudo va a ser precipitado por factores exógenos y va a estar localizado en una o varias ramas del nervio trigémino. Y además, si este ya está asociado a un dolor facial persistente de intensidad moderada, ya pasa a clasificarse como una neuralgia clásica del trigémino con un dolor persistente. En los criterios clínicos, debe cumplir estos criterios clínicos para su definición. Tiene que tener al menos 3 episodios de dolor facial unilateral que cumplan con los criterios B y C. Se debe localizar en una o más ramas de la división del nervio trigémino sin irradiación más allá de la distribución del trigémino. Este dolor debe presentar al menos 3 de las siguientes 4 características:
que tenga ataques paroxísticos recurrentes de entre una fracción de segundo hasta 2 minutos de duración, que tenga una intensidad severa, que haya una sensación de descarga eléctrica, lancinante, punzante o dolor agudo, y esta se va a agravar con estímulos inocuos en el lado facial afectado. Y no hay déficits neurológicos clínicamente evidentes. La presencia de hipoestesia o hipoalgesia en la región del trigémino afectada siempre va a señalar que hay un daño axonal, y si alguna de ellas está presente, existe una neuropatía del trigémino y será necesaria ya una evaluación médica exhaustiva que descarte los casos sintomáticos. Y también que no haya una mejor explicación por otro diagnóstico en la clasificación del desorden de dolor de cabeza. En epidemiología, este es el tipo de dolor facial más frecuente, tiene una prevalencia de 4 a 13 casos por 100.000 habitantes, va a afectar a pacientes mayores de 50 años, es más frecuente ligeramente en mujeres, en una proporción de 1.5 a 1, y va a ser más habitual en pacientes con diagnósticos de esclerosis múltiple. Se ha visto que en estos pacientes el riesgo de neuralgia del trigémino puede aumentar hasta 20 veces. En su clasificación puede ser primaria o idiopática, que hay hipótesis sobre el origen de esta que todavía no están comprobadas, que se dice que se puede dar por una compresión de la raíz dorsal del trigémino en su entrada en el tronco encefálico, que va a estar causada por bucles vasculares. Y otras teorías van a proponer la desmielinización de fibras gruesas ocasionadas por diversos procesos patológicos. Al producirse en el ganglio de Gasser o en la raíz dorsal del trigémino, provocaría la formación de cortocircuitos anómalos causantes del dolor. Y la secundaria, que se va a dar por una compresión extrínseca de la estructura nerviosa, va a ser la que va a desencadenar el dolor en estos pacientes. Y la teoría epileptógena, que dice que la irritación crónica de las terminaciones nerviosas, que es la que más frecuentemente va a desencadenar los procesos fisiopatológicos descritos para la neuralgia del trigémino primaria, que la más aceptada es la compresión vascular del nervio a su salida del tronco encefálico. Esto va a llevar a alteración en los sistemas inhibitorios segmentarios, en los núcleos sensitivos. Esto lleva a un aumento en la actividad de estos núcleos debido a la aparición de potenciales de acción ectópicos de las fibras aferentes, que va a conllevar una producción de descargas paroxísticas de las interneuronas que va a dar el tic doloroso en estos pacientes. Y aquí podemos observar la raíz del nervio trigémino, que está comprimida por el asa vascular de la arteria cerebelosa superior en su porción ventral, que vamos a tener que este va a ser el vaso sanguíneo que más frecuentemente va a causar la compresión del nervio trigémino a su salida. Ya en etiología es la neuralgia del trigémino, la idiopática, y la secundaria, que puede ser producida por lesiones compresivas, como vasculares, malformaciones arteriovenosas, trombosis o vasos anómalos, por tumores de fosa posterior, por quistes epidermoides, por infartos del tronco del encéfalo, por la esclerosis múltiple, por aracnoiditis posherpética, por amiloidosis, por traumas cranioencefálicos, alcohol, diabetes, siringobulbia, colagenopatías y la iatrogénica, por lesión con aguja dental o post-extracción dental. Y ya en etiología topográfica, que la dividen de acuerdo a la afectación del nervio. Si son por afectaciones intracraneales, puede ser por una esclerosis múltiple, por tumores, por eventos cerebrovasculares, por lesiones bulboprotuberanciales y por el síndrome de Wallenberg. En el ángulo pontocerebeloso, por neurinomas del acústico, por meningiomas, colesteatomas, quistes aracnoideos, ependimomas, cordomas, aneurismas y angiomas venosos. En la fosa media, por el síndrome de Gradénigo, que sabemos que puede ser una complicación de las otitis medias, por el síndrome de Reider, el síndrome de Tolosa-Hunt, síndrome del seno cavernoso, el síndrome de la hendidura efenoidal, y por lesión de nervios periféricos como las infecciosas, que pueden ser secundarias a lepra, neurosífilis, herpes zóster y el virus de inmunodeficiencia humana. También puede ser secundaria a mielomas múltiples, carcinomatosis meningias y linfomas primarios, y en las inflamatorias por el síndrome de Sjögren, sarcoidosis, lupus y esclerodermia. En los síntomas van a variar de acuerdo si es una neuralgia del trigémino primaria o secundaria. En la primaria el dolor va a ser lancinante y la mayoría va a ser unilateral y va a tener un dolor de predominio derecho que se va a localizar sobre todo en la rama maxilar y en su territorio cutáneo.
Solo el 25% de los casos van a localizarse este dolor en el nervio mandibular y en ocasiones pueden estar acompañadas de clonía en la hemicara correspondiente. Este es el motivo por el que se le denomina tic doloroso de la cara. Y las crisis van a ser más frecuentes durante la mañana. Y estas van a estar provocadas por cualquier roce o presión en el territorio mucoso o cutáneo correspondiente, que son las zonas gatillas. Y la risa o la masticación pueden ser desencadenantes de los accesos de dolor en estos pacientes, por lo cual podemos observar que el paciente va a tomar una actitud antálgica y lo vamos a observar que va a tener una actitud inmóvil. Y en la neuralgia del trigémino secundaria, el dolor lancinante puede ser bilateral en el 30% de los casos en los que debemos sospechar que sea secundario a una esclerosis múltiple. En la neuralgia del trigémino primaria, los episodios del dolor van a durar varias semanas o meses de duración y estos van a estar seguidos de periodos libres de dolor. Mientras que en la secundaria no van a haber episodios ausentes de dolor y va a haber un dolor basal constante que va a estar acompañado de paroxismos en estos pacientes. El diagnóstico más que todo va a ser clínico y se va a basar en la semiología del dolor de estos pacientes y en la localización de este dolor y los desencadenantes del mismo. Y es necesario hacer una buena historia clínica y una correcta exploración en la cual hay que evaluar la sensibilidad facial y el reflejo corneal, hay que valorar si está presente o ausente y hay que hacer examen de los músculos masticadores para ver el trofismo de los mismos. Y el examen complementario por excelencia que vamos a realizar en estos pacientes va a ser una imagen por resonancia magnética, en la que se van a enfocar en los nervios craneales. En muchos casos esta puede estar normal, pero en otros casos podemos ver las alteraciones vasculares que se pueden dar, que pueden ser las causantes de la compresión de la salida del nervio trigémino en el ángulo pontocerebeloso. Y si hay una hipoestesia corneal, nos va a hacer sospechar en la neuralgia del trigémino secundaria. También está el estudio de Blink Reflex, que es el estudio del parpadeo, en el cual se realiza una estimulación eléctrica del paciente que va a causar un parpadeo que debe durar menos de 12 milisegundos, es decir. Y en imagen por resonancia magnética, en esta imagen por resonancia magnética en la que podemos observar el nervio trigémino que está comprimido por la arteria basilar. Y aquí podemos ver más detenidamente el nervio trigémino que está comprimido por la arteria basilar, que está tortuosa. El tratamiento que vamos a instaurar en estos pacientes va a ser médico y puede ser quirúrgico. Vamos a instaurar primariamente el tratamiento médico y si estos pacientes no responden al mismo, vamos a optar por un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico en los fármacos de primera línea, el de elección va a ser la carbamazepina, que esta vamos a iniciar con dosis de 100 miligramos al día y vamos a ir aumentando la dosis de acuerdo a la respuesta del paciente. Podemos llegar a usar hasta 200 miligramos cada 8 horas por día en estos pacientes y nada más que esta tiene los efectos secundarios de que puede producir ataxia, vértigo en los pacientes, diplopía, náuseas y anemia megaloblástica que pueden llevar a descontinuar el medicamento. Y el fármaco de segunda elección sería la fenitoína, que también vamos a ir aumentando la dosis de acuerdo a la respuesta del paciente. Y también podemos usar el baclofeno. Y en los fármacos de segunda línea también se puede utilizar el ácido valproico y el clonazepam. Ya en el tratamiento quirúrgico se puede usar la termocoagulación percutánea del nervio trigémino, que en las técnicas percutáneas el beneficio es que solo se va a requerir una anestesia local en el paciente, no una anestesia general. Esta va a servir para destruir las fibras nerviosas amialínicas que conducen los impulsos nociceptivos. Aquí el paciente debe estar en decúbito dorsal y la cabeza tiene que tener una posición neutra. Y siempre vamos a estar bajo una visualización fluoroscópica. Aquí vamos a introducir una aguja hipodérmica y vamos a colocar un electrodo de referencia en la región deltoidea del paciente. Aquí vamos a tomar 3 puntos de referencia. El primero que vamos a tomar va a ser 3 centímetros anterior al CAE, el segundo va a ser en el párpado inferior a la altura de la línea medio pupilar y el tercero va a ser de 2.5 a 3 centímetros lateral a la comisura labial.
que es por donde vamos a penetrar el catéter. Y esto va a producir una ligera contracción del macetero. Vamos a tomar una placa radiográfica lateral para visualizar dónde está la punta de la aguja y debemos evitar la canulación de la hendidura efenoidal en el sentido anterosuperior y el foramen yugular en el sentido inferoposterior. Y este electrodo lo vamos a localizar en la porción retrogaseriana y vamos a ir realizando un registro electrográfico. Y una vez situado el electrodo, vamos a iniciar la electrocoagulación, que va a ser a 60 grados centígrados durante 60 segundos. Y hay que estar evaluando con frecuencia la desaparición del dolor. Esta termocoagulación se va a realizar proximal al ganglio de Gasser, donde se origina la raíz del nervio que se dirige a la protuberancia. Las complicaciones que puede tener este procedimiento es una queratitis, parálisis transitorias de masticación y parálisis de los nervios oculomotores. Otro procedimiento es la descompresión vascular microquirúrgica, que esta sí va a requerir una anestesia general. Por lo tanto, se aconseja solo para pacientes jóvenes que no tengan comorbilidades, en los que no esté contraindicado la anestesia general. Esta va a consistir en liberar la raíz trigeminal a su entrada a la protuberancia de la compresión microvascular, porque esta compresión es la que provoca la desmielinización segmentaria y focal de las fibras nerviosas. Aquí vamos a abordar al paciente en el ángulo pontocerebeloso por una vía retromastoidea mediante microcirugía. Vamos a observar el trayecto del nervio trigémino desde su salida del espacio de Meckel hasta su entrada a la protuberancia, comprobando si hay alguna compresión vascular. Y si hay alguna compresión vascular, vamos a colocar un cojinete de material sintético entre el vaso y el nervio para evitar dicha compresión. Y las complicaciones de este procedimiento pueden ser disestesias y queratitis corneal, hipoacusis en un 3% de los pacientes, fístulas del líquido cefalorraquídeo en 1.8% de los pacientes, hematomas cerebelosos y diplopía, debilidad facial, meningitis o hidrocefalia. Estos pacientes van a tener un alivio del dolor en el 98% de los casos durante un periodo de 2 a 7 años. Y hay unos que mantienen los resultados hasta por 20 años en un 30% de los pacientes. Aquí podemos observar también el nervio trigémino y podemos observar la arteria cerebelosa superior que va a estar comprimiendo la raíz del nervio trigémino, y aquí está luego del procedimiento en la que se le colocó teflón para separar esta asa vascular del nervio trigémino. También se ha aconsejado la radiocirugía del nervio trigémino, que esta se va a realizar con el Gamma Knife, que se va a localizar el isocentro de 4 milímetros de diámetro en las fibras preganglionares del trigémino. Se va a localizar de 3 a 4 milímetros antes de la unión del quinto par con la protuberancia. Y la dosis que vamos a emplear en la mayoría de las series va a oscilar entre 50 y 90 grays. La ventaja de este es que es un procedimiento no invasivo y se ha logrado un alivio completo o parcial en el 75 a 96% de estos pacientes. Sin embargo, tienen una alta recidiva de un 13.6% a los 3 años y al 50% a los 5 años. En estos casos podemos realizar otra vez este procedimiento, pero hay que usar dosis más altas. Y las complicaciones más importantes que pueden presentar estos pacientes van a ser déficits sensitivos faciales tardíos, que pueden ocurrir hasta en el 60% de estos pacientes. También está la compresión percutánea por balón del ganglio trigeminal, que esta va a consistir que vamos a introducir por vía percutánea un trocar con el fin de llegar al espacio de Meckel y vamos a alcanzar el ganglio de Gasser, y se va a rellenar el balón con un contraste intravenoso y durante algunos minutos va a permanecer en contacto con el paciente. Y también vamos a requerir la ayuda de la fluoroscopía, en la que podemos observar cuando el balón se va inflando y la punta de la sonda. Y decía que para hacer esto se requería un poco de anestesia general solo cuando se estaba inflando el balón. Y las recidivas aquí van a ser más frecuentes con la técnica de la termocoagulación. Y los criterios a favor de realizar estas técnicas percutáneas son pacientes que sean mayores de 60 años, que tengan un estado físico deficiente, una contraindicación médica o un diagnóstico de esclerosis múltiple y dolor facial atípico. Y un caso clínico que fue publicado en el 2001 de pacientes que se observaron en la
consulta externa de neurocirugía que no respondían al tratamiento médico. Entonces se optó por tomar un tratamiento quirúrgico. Esta era una paciente femenina de 37 años, ama de casa. Era secretaria con antecedentes de 20 años de dolor paroxístico en la tercera rama del nervio trigémino, que era posterior a una extracción dentaria con un aumento progresivo de la intensidad y frecuencia de los eventos paroxísticos, presentándose posteriormente también en la rama oftálmica y maxilar del nervio trigémino izquierdo, desencadenándose por exposiciones a frío, masticación y con el habla, que le impedían realizar sus actividades cotidianas. A esta paciente se le había realizado en años anteriores la gangliolisis del trigémino con una mejoría temporal del cuadro, recidivando el cuadro, por lo que buscó nuevamente atención médica. Por lo anterior se le realizó una gangliopraxia con balón de sonda Fogarty en una técnica de Hartel, mejorando en forma notable sus síntomas. Y aquí podemos observar el punto a través del cual se metía el trocar, y aquí el control mediante fluoroscopía en el que se infla el balón. Y esta paciente mostró parálisis del abducen, pero se dejó en observación por 6 semanas y la parálisis desapareció. Y posteriormente la paciente refirió que ya no presentaba dolor. Y dentro de las conclusiones, la neuralgia del trigémino es uno de los síndromes de dolor facial más graves que va a afectar de forma significativa la calidad de vida de los pacientes. Ante una neuralgia del trigémino bilateral, siempre hay que sospechar en esclerosis múltiple como un factor causal. Y el tratamiento inicial de las neuralgias del trigémino va a ser farmacológico y la carbamazepina va a ser el único fármaco con suficiente nivel de evidencia. Pero cuando falla este tratamiento médico, debemos optar por el tratamiento quirúrgico. Y esto es todo. Muchas gracias.